Hola a todos, yo soy Carolina Romero Romero, soy abogada, especialista en propiedad intelectual y he dedicado gran parte de mi vida al estudio del derecho de autor y los derechos conexos. En el día de hoy he sido invitada por la revista Derecho a hablar de un tema que es apasionante, que es sobre música. Desafortunadamente no voy a hablar de las partes más divertidas del sector musical, que es precisamente la parte creativa, así como su contribución económica en un país como Colombia tan musical, sino que vamos a hablar de los aspectos relacionados con el derecho de autor, o sea, la parte legal del sector musical. Espero que la información que hoy les vamos a suministrar sea muy útil para ustedes. Y bueno, yo comenzaré diciendo de que en el aspecto musical vamos a encontrar por una parte lo que nosotros llamamos derecho de autor y por otra parte lo que nosotros llamamos derecho conexo. Cuando nosotros hablamos del derecho de autor, vamos a encontrar primero que todo un sujeto de protección. ¿Y quién es el sujeto de protección? Originariamente el autor, que es la persona creadora y que además de eso plasma en una obra la impronta personal, su personalidad, a través de un mecanismo de expresión que en este caso es una obra musical. Y vamos a encontrar que después ese autor, a través de diferentes mecanismos, le transfiere esos derechos a un tercero, que nosotros vamos a llamar el día de hoy un titular derivado de derecho de autor. Este titular derivado de derecho de autor, ¿de qué manera obtiene estos derechos del autor, es decir, el compositor musical como tal? A través de una cesión de derechos. Puede suceder también de que ese compositor tenga con ese titular derivado un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, en cuyo caso habrá una presunción de cesión en virtud de ese contrato. Puede ocurrir también de que en un contrato de edición musical se haya incluido una cláusula de cesión a favor de este titular derivado o tercero, o puede ocurrir también de que opere otro mecanismo de transferencia. Pensemos en aquellas circunstancias en las cuales ese autor, compositor de la obra musical, trabaja, por ejemplo, para una entidad pública. En ese caso, si en el marco del ejercicio de sus funciones está la creación de este tipo de obras, esas obras se va a presumir que son de la entidad pública para la cual él se encuentra trabajando en virtud de una norma que está en nuestra legislación de derecho de autor. Dicho esto, entonces vamos a ver también que aparte de estos agentes, llamémoslos actores del sector musical, como son el compositor y el titular derivado, vamos a encontrar desde el punto de vista de los derechos conexos, que es precisamente esas actividades relacionadas que tienen como propósito la divulgación o la publicación de la obra. Y en el campo del derecho conexo vamos a encontrar también otros agentes, otros actores. Es importantísimo aclararlo porque tendemos a pensar que el artista o intérprete también tiene derecho a autor. Y el artista intérprete no necesariamente tiene derecho a autor. El artista intérprete tiene un derecho conexo por su interpretación. Entonces, ¿cuáles son los sujetos de protección desde el punto de vista del derecho conexo? Vamos a encontrar los intérpretes, llámense cantantes, los músicos, los ejecutantes de los instrumentos. Vamos a encontrar aquí un productor de fonograma. Este productor de fonograma es la persona natural o jurídica que va a realizar pues todas las actividades tendientes a realizar esa producción musical. Y vamos a encontrar finalmente los organismos de radiodifusión, que son las estaciones de radio o televisión, cuya actividad tiene como propósito también la difusión de obras literarias y artísticas y dentro de esas las obras musicales. Estos tres sujetos protegidos por derecho conexo, entonces también tienen una participación o también van a tener unas actividades en el marco de este sector musical. Ahora, quiero aclarar algo. Los distintos agentes en el ámbito musical no se agotan en estos que he mencionado.
vamos a encontrar alrededor de esta cadena de valor, además, agregadores, vamos a encontrar distribuidores, vamos a encontrar personas que realizan actividades que no necesariamente están protegidas por derecho de autor, pero que sí influyen en la manera en que el público tiene conocimiento de esta producción musical. Por ejemplo, los managers son personas que no necesariamente son titulares de derecho de autor, pero cuya actividad es importante para la máxima difusión de la obra musical. Entonces ya tenemos claro cuáles son los sujetos de protección. Ahora vamos a hablar del objeto protegido. Cuando nosotros hablamos del objeto de protección, nos referimos a la obra como tal. Una obra, para que esté protegida por derecho de autor, es necesario que sea original. La originalidad se refiere a lo que les mencionaba al principio, esa impronta personal del autor plasmada en esa obra. Si ustedes recordarán la entrega de los premios Oscar, en donde ganó Parásitos o el director de Parásitos, él decía, lo más personal es lo más creativo. Y eso está asociado al concepto de originalidad porque una obra, para estar protegida, no puede ser copia de ninguna otra. Y de ahí que sea tan importante valorar el trabajo de los creadores, porque el esfuerzo intelectual que un creador realiza para poder crear una obra, en este caso musical, pues está precedido no solamente de su conocimiento musical, sino de todo un conjunto de aspectos que crean la personalidad de ese autor. En esa medida, entonces, estarán protegidas por el derecho de autor las obras originales. Otro tema que es importante aclarar acá, relacionado con los criterios de protección o los principios básicos del derecho de autor, es que no están protegidas las ideas. Es habitual que nosotros escuchemos este mito, se me robaron la idea. Pero las ideas no es posible robárselas, es porque no están protegidas por derecho de autor. Lo que está protegido es la manera como esa idea se materializa en una obra literaria o artística. También hay otro principio que es importante tenerlo en cuenta, y es que la protección del derecho de autor es automática. Quiere decir esto que no es necesario que la obra esté registrada para que esté protegida por derecho de autor. No se exige un registro para que el titular, sea el autor o sea un tercero, como les mencionaba, derivado de derecho de autor, pueda exigir la protección de dicha obra. Y es por esto que desde los convenios internacionales, entonces, se ha dicho que la protección del derecho de autor no está sujeta al cumplimiento de ninguna formalidad. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿de qué sirve entonces hacer un registro de derecho de autor? Entonces, la respuesta es, hacer un registro de derecho de autor es recomendable, pero no mandatorio para poder tener el derecho. El derecho se obtiene desde el momento mismo de la creación y el registro, es recomendable hacerlo, es para poder tener un mecanismo probatorio y además de eso para darle publicidad y oponibilidad ante terceros, porque en el registro de derecho de autor no solamente se registran las obras, en este caso musicales, o los fonogramas protegidos por derechos conexos, sino que también se van a registrar los actos y contratos relacionados con el derecho de autor. De tal manera que si en algún momento ustedes quieren consultar si en relación con una obra hay un contrato de licencia o un contrato de cesión o pesa sobre ella un gravamen, entonces podrán acudir a la Oficina Nacional competente, que en el caso de Colombia es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que además administra el Registro Nacional de Derecho de Autor. Por lo tanto, es recomendable que ustedes registren tanto sus obras musicales como sus fonogramas. También es importante que ustedes conozcan otro principio, que es la independencia de la obra del soporte material que lo contiene. Recordemos, las obras incluidas dentro de estas, las obras musicales, son intangibles. Obviamente, por ser bienes de carácter intangible, están sometidas a unas normas o a unas reglas especiales. Y de hecho, vamos a ver de que en el caso de las obras literarias y artísticas, al ser intangibles, pues sobre ella vamos a aplicar todos los principios relacionados con la propiedad intelectual y con el derecho de autor. Y esto implica
una especie de propiedad, una propiedad especial. El soporte, que es lo que nosotros vamos a percibir, vamos a tocar, está sometido a las reglas de la propiedad común. El soporte es una propiedad tangible, hace referencia a lo que podemos tocar. Y el soporte de una obra musical pues puede estar en un CD, puede estar en un DVD, puede estar en un LP, un disco de vinilo, puede estar en la nube. Hoy en día lo notamos con el advenimiento de la tecnología digital, que muchas obras musicales están disponibles en la nube, lo cual equivale a un servidor ubicado en algún lugar, el cual desconocemos, pero va a estar fijada ahí, en un lugar concreto que es un soporte de esa obra. Sobre estos soportes va a recaer los principios de la propiedad común. Y es por eso que cuando ustedes tienen un soporte de una obra, ustedes podrán entregárselo, regalárselo, transferir el dominio sobre ese soporte sin necesidad de realizar ningún contrato de transferencia o cesión de derecho de autor. Sin embargo, en relación con el intangible, que es el intangible que está fijado en ese soporte, para que ustedes puedan transferir esa propiedad, sí se requiere que exista un contrato o una autorización, si es que la idea es no transferir la titularidad de los derechos, sino simplemente autorizar su uso, en cuyo caso se requerirá una licencia o una autorización de uso. ¿Por qué es importante tener presente este principio? Porque en algunas oportunidades se confunde los derechos sobre la obra intangible en relación con los derechos sobre el soporte tangible. Y eso es lo que lleva a muchas personas a creer erróneamente que cuando tienen el soporte, entonces tienen también la posibilidad de realizar actos de reproducción, comercialización o explotación sin requerir el consentimiento del titular. Poseer el soporte a lo único que nos permite es disfrutar esa obra o acceder a esa obra. No necesariamente nos está dando la posibilidad de hacer actos de explotación de dicha obra. Y bueno, finalmente, para terminar aquí también con los criterios, simplemente decirles que cuando nosotros vamos a realizar cualquier acto que implique la negociación de una obra musical, es importante tener en cuenta los mecanismos de transferencia que les he mencionado previamente. Ahora, por el lado de los derechos conexos, nosotros vamos a encontrar distintos agentes, como les mencioné al principio, y entonces cada uno de estos agentes va a ser titular de un objeto de protección diferente. ¿Cuáles son esos objetos de protección? En el caso de los intérpretes de las obras musicales, entonces el objeto de protección es su interpretación y él tiene la posibilidad de autorizar o prohibir la fijación de su interpretación y además tiene otros derechos exclusivos frente a esas interpretaciones fijadas. ¿Fijadas en dónde? Fijadas en una grabación de sonido. Y esa grabación de sonido viene siendo el objeto de protección del cual es titular el productor del fonograma. El productor del fonograma entonces va a tener derechos sobre esta grabación de sonido que nosotros conocemos como fonograma. A su vez, el organismo de radiodifusión, o sea, la estación de radio o televisión, va a tener un derecho en relación con un objeto concreto que es una emisión de radiodifusión, es decir, una señal de radio o de televisión. Y este objeto de protección, que es una señal, por esa señal en algunas oportunidades van a haber obras protegidas por derecho de autor y puede haber contenido que no está protegido por derecho de autor. Cuando en esa señal van obras protegidas por el derecho de autor, en el ejemplo nuestro, una obra musical, para poder realizar ese acto de difusión se requiere la autorización de los titulares de derechos sobre esa obra musical, que más adelante vamos a ver cómo se gestionan esas autorizaciones
y quiénes son los encargados de otorgar este tipo de licencias. Entonces, ya hemos visto hasta el momento los sujetos de protección, el objeto de protección, ahora vamos a ver el contenido del derecho. Cuando nosotros estamos, en el caso del derecho de autor, hablando del contenido del derecho, vamos a ver que los autores tienen derechos de carácter moral y derechos de carácter patrimonial. Estos dos tipos de prerrogativas tienen unas características completamente diferentes. En el caso del derecho moral, nosotros vamos a darnos cuenta de que aquí está limitada la autonomía de la voluntad porque estos derechos no se pueden negociar. Son los derechos que están por fuera del comercio. Y al estar por fuera del comercio, yo lo interpreto como un límite a la autonomía de la voluntad porque el titular de ese derecho, que es el autor, no puede realizar actos de explotación ni tampoco puede, a través de un contrato, cederlos. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de este tipo de derechos? Son intransferibles, son irrenunciables, no se pueden ceder, no se pueden negociar, son inembargables. Conclusión, están por fuera del comercio, como les mencionaba al principio. Por otra parte, la segunda de las prerrogativas son los derechos de índole patrimonial. Estos derechos son precisamente lo que el autor o titular negocia. Son los derechos que son susceptibles de ser explotados económicamente. Y aquí vamos a encontrar unas prerrogativas bastante amplias y voy a comenzar por los derechos que están asociados a las copias. Ahí vamos a encontrar una dupla entre el derecho de reproducción y el derecho de distribución. En el caso del derecho de reproducción es la posibilidad que cualquier autor o titular del derecho tiene para autorizar o prohibir que en relación con esa obra se fije en un soporte material y al mismo tiempo sacar copias o ejemplares de dicha obra. Este derecho de reproducción puede tener su expresión tanto en el ambiente análogo como en el ambiente digital. Es decir, que cuando yo hago una reproducción por un medio análogo o un medio digital, igual voy a requerir el consentimiento de los titulares de ese derecho. Ahora vamos a hablar del derecho de distribución. Cuando nosotros nos referimos al derecho de distribución, nos referimos a las copias o ejemplares que circulan en formatos tangibles, es decir, aquellos que yo puedo tocar y percibir, como les había comentado. En el caso del derecho de distribución está asociado, por ejemplo, a todas las posibilidades que impliquen o la transferencia de ese soporte o la explotación o comercialización de ese soporte. Por eso hay distintas modalidades del derecho de distribución, como por ejemplo la venta, como por ejemplo el préstamo público, aunque sea gratuito, como el que realizan las bibliotecas, los archivos y otro tipo de instituciones. Y vamos a encontrar allí también el alquiler comercial. En el caso del alquiler comercial, en el ambiente de las industrias creativas, recordarán ustedes que es un modelo de negocio que estaba asociado al soporte, pero que hoy en día ha tendido a desaparecer. Un ejemplo del alquiler comercial eran las tiendas de video a las que nosotros íbamos y por pagar un valor, que era una mensualidad, podíamos sacar ese soporte que contenía una obra audiovisual o musical o un video o incluso un videojuego y utilizarlo en nuestra casa por un determinado tiempo y después devolverlo. Hemos visto cómo la evolución de la tecnología digital también ha llevado a la desaparición de ese modelo de negocio y ya casi no hay estas tiendas que nosotros conocíamos como tiendas de video en las cuales se realizaba este tipo de explotación llamada alquiler comercial. Pasamos ahora a los derechos que no están asociados a la copia, es decir, esas situaciones en las que es posible acceder a la obra, disfrutar de la obra, pero no necesariamente quedarnos con una copia o ejemplar de dicha obra. En este sentido, voy a hablar del derecho de comunicación al público. El derecho de comunicación al público
yo opino que es el derecho de los derechos. ¿Por qué? Porque asociado a la comunicación al público hay una gran variedad de modalidades de explotación. Por ejemplo, vamos a ver que a través de este derecho, sin necesidad de la distribución de ejemplares, sin necesidad de la entrega de copias, cualquier persona o personas que pueden estar reunidas o no en un mismo lugar tienen acceso a la obra. Y vamos a ver aquí algunas modalidades en donde muchas personas pueden estar en un lugar, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a un concierto, en donde pueden haber miles de personas o cientos de personas accediendo a la obra en vivo a través de una interpretación que se está realizando en ese concierto. También vamos a ver otras modalidades como las que realizan los establecimientos abiertos al público. Si ustedes van a una discoteca, a un restaurante o un bar, sobre todo en Colombia, habitualmente van a existir ahí la posibilidad o van a escuchar que se están ejecutando obras musicales, ya sea que estén en vivo o a través de la difusión que se realice de un fonograma. También vamos a encontrar como una modalidad de comunicación al público la difusión que se realiza a través de los organismos de radiodifusión, cualquiera que sea el medio que se utilice. Entonces, por ejemplo, puede que ustedes estén escuchando la radio o estén viendo un canal de televisión y esta televisión es independiente de que llegue a ustedes por televisión abierta o por televisión cerrada, o incluso hoy en día a través de mecanismos como la señal satelital. Entonces ahí las personas pueden, la audiencia puede estar ubicada en diferentes lugares, no necesariamente está en el mismo lugar, pero miles o millones de personas van a tener la posibilidad de acceder a la obra. Y esto ocurre sobre todo con obras como las obras musicales y como las obras audiovisuales. Y dentro de esta modalidad, en nuestra misma legislación dice y cualquier medio de difusión de las imágenes o de los sonidos, lo cual quiere decir que si con la evolución tecnológica vamos viendo como diferentes tipos o formas de difusión de estas imágenes o de estos sonidos, van a haber por supuesto estos incorporados dentro de esta modalidad de comunicación al público. Y finalmente quiero hablarles de un derecho que se llama el derecho de puesta a disposición en Internet. El derecho de puesta a disposición en Internet para algunos países es una modalidad del derecho de distribución y para otros países es una modalidad del derecho de comunicación al público. Primordialmente es una modalidad del derecho de comunicación al público para aquellos países que tenemos una tradición de derecho civil o de derecho continental. Este derecho es un derecho que surge en el momento en que el advenimiento de la tecnología digital hace prever que el Internet se va a volver en el mecanismo masivo de difusión de obras literarias y artísticas. Esto es una discusión que se dio a mediados de los años 90, inició pues desde el mismo momento en que el gobierno de los Estados Unidos levanta las restricciones de los usos comerciales del Internet y comenzamos a ver de que las obras comienzan a difundirse a través de este mecanismo. Entonces, en el año 96, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se negociaron unos tratados que un periodista los denominó o los llamó los tratados de Internet. Dentro de estos tratados, entonces, se negoció un tratado de derecho de autor por un lado y por el otro un tratado de derecho conexo. Y dentro de esos tratados se incorpora este nuevo derecho, aparentemente, que es el derecho de puesta a disposición en Internet. Para nuestros países, en el caso de Colombia, y podría asegurar que la mayoría de los países de Latinoamérica, al ser una modalidad de la comunicación al público, también nos permite caracterizarlo como una comunicación al público con unas notas particulares. ¿Por qué? Porque en las otras modalidades de comunicación al público, el usuario, el espectador, es absolutamente pasivo y no puede realizar cierto tipo de actividades. En este caso, en el de puesta a disposición en Internet, la característica fundamental es que es completamente interactivo.
¿Y por qué interactivo? Porque para que se complete ese acto de comunicación al público es necesario que el usuario realice unas actividades que son básicamente escoger las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales él va a acceder a la obra. Y ya se notarán ustedes para dónde vamos. Gracias a este derecho es que hoy en día existen la mayoría, o todos más bien, de los servicios que nosotros llamamos servicios de streaming. Para que exista el streaming, que es una difusión en continuo, es necesario contar con la autorización de los titulares del derecho para reproducir la obra, pero además para ponerla a disposición del público, de tal forma que el usuario elija estas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y es por eso que surgen todos estos nuevos modelos de negocio en los cuales se coloca a disposición en un determinado lugar de una gran cantidad de obras y es el usuario el que va a escoger qué escuchar y qué no escuchar. En las otras modalidades, si ustedes están escuchando simplemente la radio y hay algo que no les gusta, pues tendrán dos opciones, o esperar que cambie la canción o simplemente cambiar la emisora. En el caso de la puesta a disposición de Internet y todas estas facilidades que nos brindan los servicios de streaming, ustedes van siempre a tener la elección de qué escuchar. Entonces, en el campo del derecho de autor, este derecho de puesta a disposición se vuelve uno de los derechos más relevantes hoy en día para que los autores, y hablando de los autores de la obra musical o titulares de derechos de la obra musical, puedan obtener un beneficio económico a partir de la explotación de esa obra en Internet. Ahora, si nos vamos al tema de los derechos conexos, y como ya les había mencionado, comencemos por los intérpretes. ¿Qué derechos tienen los intérpretes? Frente a las interpretaciones que no han sido fijadas, entonces él va a poder autorizar o prohibir la fijación de esa interpretación y va a poder autorizar también que se realicen copias de esas interpretaciones que han sido fijadas en una grabación de sonido. Una vez que el intérprete ya ha autorizado la fijación de esa interpretación, no podrá oponerse a los actos de comunicación al público que se realicen de esa fijación. De igual manera, él va a autorizar o prohibir la comunicación al público de lo que él interprete en vivo. ¿Esto qué significa? Como en ese caso lo que él interpreta en vivo no hay una grabación de sonido, entonces se negocia directamente con el intérprete su comunicación al público simultánea a el momento en que se está ejecutando el concierto. Esto obviamente le da un margen muy importante a los intérpretes porque ellos por eso sacan pues algunos beneficios económicos de la interpretación de esta música en vivo. Ahora, frente a las interpretaciones que ya están fijadas o que ya están grabadas, entonces ellos van a tener un derecho exclusivo de puesta a disposición en Internet, un derecho exclusivo para autorizar la distribución y un derecho exclusivo para autorizar las reproducciones. En relación con estos derechos exclusivos, hay que decirlo, habitualmente son cedidos en virtud de un contrato que ellos realizan con los productores de fonograma. Ahora nos vamos para los productores de fonogramas y el contenido de su derecho. Como ya lo había mencionado previamente, ellos tienen derecho sobre la grabación y sobre esa grabación entonces van a poder autorizar o prohibir la reproducción, la distribución, la comunicación al público y la puesta a disposición en Internet. Y finalmente, en el caso de los organismos de radiodifusión, en relación con dicha señal, entonces ellos van a tener la posibilidad de autorizar o prohibir la retransmisión de esa señal, y por eso hay que tener en cuenta que siempre que vamos a utilizar las señales tenemos que pedir autorización, autorizar o prohibir la reproducción o la fijación de esa señal y autorizar o prohibir la realización de copias de dicha señal, lo cual tiene incidencia en la posibilidad o no de realizar diferidos. Vemos entonces acá todo un panorama de derechos, pero nos preguntamos de qué manera se gestionan estos derechos y con esto concluyo este video.
Estos derechos los puede gestionar directamente cualquiera de estos titulares, en cuyo caso hará una gestión individual. Para realizar esta gestión individual, entonces, quien decida hacer esta gestión individual tiene que acreditar con la persona con la que va a realizar este negocio, ya sea porque va a ser una autorización de uso, un licenciamiento, tiene que acreditar que es el titular del derecho o que actúa en representación y por mandato del titular del derecho, sea este un autor, sea este un titular derivado, sea un intérprete, sea un productor de fonograma. Si este titular decide que frente a ciertos usos, en realidad lo que le conviene es realizar una gestión colectiva, y esto aplica primordialmente para aquellos usos relacionados o usos que son masivos, como los usos relacionados con la comunicación al público o los usos que se realizan en Internet, entonces puede decidir afiliarse a una sociedad de gestión colectiva. Si ese titular decide afiliarse a una sociedad de gestión colectiva, entonces la sociedad de gestión colectiva, que son entidades privadas sin ánimo de lucro encargadas pues de la negociación de estas licencias, del recaudo del pago de estas licencias y posteriormente la distribución a sus titulares, entonces tendría que acudir en el campo de lo musical a dos sociedades de gestión colectiva que existen en Colombia. Si se trata de los derechos sobre la obra musical, en Colombia se encuentra la Sociedad de Autores y Compositores, que es SAICO, y si se trata de los derechos en relación con las interpretaciones y los fonogramas, entonces en Colombia tenemos la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonograma y Ejecutantes, que es ASIMPRO. Y si este titular tiene las dos calidades, es decir, es al mismo tiempo compositor y al mismo tiempo intérprete o al mismo tiempo productor, va a poder estar afiliado a ambas sociedades de gestión colectiva para que éstas administren los derechos que le corresponden como compositor o los derechos que le corresponden como productor musical o como intérprete. Aquí también es importante mencionar algo, y es que algunos de ustedes habrán escuchado hablar de la OSA y qué función tiene la OSA en el campo de lo musical. La OSA es una entidad completamente independiente de SAICO y de ASIMPRO, pero creada por ellos, o sea, creada por SAICO y ASIMPRO, que vienen siendo, si se puede mencionar de alguna manera, los dueños de la OSA. ¿Para qué? Para gestionar los derechos relacionados con el campo musical en los establecimientos abiertos al público. Por eso es que la OSA cobra tanto los relacionados con los compositores como los relacionados con los intérpretes y los productores de fonograma en todos aquellos establecimientos abiertos al público en que se estén utilizando obras musicales, interpretaciones y fonogramas. Entonces, este es básicamente el panorama inicial o introductorio que les quería comentar en relación con el sector musical. Espero que esta información les sea útil a todos ustedes y bueno, muchos éxitos.